Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Qué linda nuestra presentación, ¿verdad? Siempre de este primer libro de Samuel. Es hermosísimo, ¿verdad? Todo el mensaje que nos quiere transmitir el autor sagrado. Sabemos que detrás de todos estos mensajes pedagógicos que nos presenta la palabra de Dios, la Biblia, encontramos la escuela deuteronomista principalmente. Aquí tal vez con menos fuerza, pero siempre hay una escuela, también la sacerdotal, en donde se insiste mucho desde una visión, desde el exilio, todo lo que estamos sufriendo a causa del exilio o lo que hemos sufrido a causa del exilio. Ahora nosotros tenemos que tomar el toro por las astas, como se dice, ¿verdad? O sea, diga, tú ya de la ña continúa vez, sino que ya de ña maña ponara ña por uña ya mindu uja ya de samba ere para la ñande ñandere la oiko upeisara va ere para la ñande yaja upebe ya pitara yaja ña pa abají upebe lleva en el exilio. Y bueno, la presentación general así podemos decir que fue a causa de una desobediencia, pero de todo el pueblo por una parte, pero principalmente de los tendostá, umí tenondegua, hago la tendostágena, los reyes que estaban al frente, que tenían que obedecer, escuchar, esforzarse y hacer cumplir la voz de Dios. En los pasajes, capítulo 15 anterior, porque ahora estamos comenzando con el capítulo 16, ¿verdad? De 1 Samuel, en donde David va a ser ungido ahora como rey, se nos presentaba un rechazo, pero total de parte de Dios hacia Saúl. Y la idea central, ahí encontramos que fue la desobediencia. Y caprichoso y tereía lleva a Saúl. Nos enduce y te oí la herencia de Ñandeyara. Bueno, todo esto es pedagógico, Ñandeyara lleva porque entero te hago Ñandego tendo tágina ñaimejame Ñande tendo tágina. Vos sos tendotá como papá de familia, vos sos tendotá, no sé, en tu trabajo, vos sos tendotá en tu capilla, vos sos tendotá en tu iglesia, tendotá en donde sea. Siempre Yarecó ante hoy de una o de otra manera Yarecó tiene responsabilidad, Yagüero Guatajan, y por eso aquí tenemos que pensar bien y tenemos que mirar cuál es el elemento esencial y fundamental para cumplir bien con esta misión y con esta función. Y uno de los factores esenciales, características esenciales de ese tendotá, siempre se ha remarcado y se ha subrayado, sobre todo desde la escuela deuteronomista, es el Shema Israel, es decir, la obediencia. Estos son los mandamientos. Coara Bicueri la ñandeya Javaenaja, Coara Bicueri lleva ñandeya Yepita Zona, Japeaya Yapono, Cato Este,
Jacob Bonata, Yagüero Guataponata, Beñan de Yara, hoy Añandejo, Yerura Añande. Se dan cuenta, queridos amigos, que esto es esencial y fundamental. En la medida en que lo entendemos así, ciertamente que vamos a hacer un lindo camino. Mientras no lo entendamos así o no lo veamos de esta forma, va a ser imposible. Siempre vamos a estar entonces en altibajos, en donde vamos a encontrar más bajos que momentos augidos, ¿verdad?, de nuestra propia vida. Y entonces, hoy, al comenzar, que Dios le dice a Samuel que vaya y que le vaya a ungir al nuevo rey, que vaya a ungir al nuevo rey, que será justamente David. Encontramos los primeros versículos. El Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar lamentándote por Saúl? Si yo lo he rechazado para que no reine más sobre Israel, llena tu frasco de aceite y parte. Yo te envío a Jesé, el de Belén, porque he visto entre sus amigos a quien quiero como rey, ¿verdad? He visto entre sus hijos al que quiero como rey. RJSP, Pepe, allí va RJSP. Hay alguien que yo le quiero como rey. Pero ¿dónde iba yo? ¿Dónde hizo el ajera? O si no, con Samuel y Facileta, y no directamente a lleva. O yo topado Pepe con Jesé y le hubiese dicho ya: Jesé, yo mira, no es mi fulano, a lleva. Pero sin embargo, el Señor tampoco le da ni le indica un nombre entre todos los hijos de Jesé. Samuel respondió: ¿cómo voy a ir? Si se entera Saúl, me matará. Pero el Señor replicó: llevarás contigo una ternera y dirás: vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Yo esperaré en ti, Señor. Mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo esperaré en ti, Señor. Mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Yo te adoraré a ti, Señor. Mi alabanza es para ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo te adoraré a ti, Señor. Mi alabanza es para ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados.
Yo te seguiré a ti, Señor. Todo lo que tengo te lo doy, porque sé que escucharás mi oración. Yo te seguiré a ti, Señor. Todo lo que tengo te lo doy, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me darán, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor.
Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Estamos en el capítulo 16. Aquí está la unción, ¿verdad? La unción del rey David. Estamos comenzando. Aquí nosotros estábamos escuchando todavía sobre la lamentela, ¿verdad? De Samuel sobre Saúl. Y decíamos que una característica es porque, claro, Samuel también es un hombre de carne. También es un hombre como nosotros que siente. Además, porque él le había ungido. En Goya Pojina Curibea lleva con Saúl. Así ahí lleva ambos sea ungido Peña de Yara. Claro que es Dios el que dirige la historia. Pero yo de cierta manera soy también intercesor, intermediario. Es como Dios utiliza, ¿verdad? Utiliza de mis cualidades para hacer llegar su gracia. Es la gracia de Dios, ¿viste? El aspecto, las causas se hunden, como dice Santo Tomás de Aquino. Pero, ¿sabes qué? Vos también tenés que ser muy imparcial, le dice de cierta manera a Samuel. De Samuel diga, tú porque entiendas, él la llama, se la llama. Por eso le dice, si yo lo he rechazado para que no reine más sobre Israel, ¿qué va a estar lamentando usted? ¿Qué va a estar lamentando? Oye, se la elegía que yo allí urego y de Juan más llevar en el aceite y lo puedas ungir. Y entonces ahora le da la segunda partecita de su misión. Primero le dice bien, le deja en claro, no hay que lamentarse, porque soy yo el que dirige la historia, soy yo el que toma las determinaciones. Y él, a pesar de todo lo que le hemos dado posibilidad de testigo, Samuel. Vos ves de oír es ocurrir en que estás en día eres yo ve porta por una vez que ella por una vez que es en duque peñan de Yarañe es en duque lo llegan de verdad. Todo eso era justamente desde dónde. Y desde aquí, desde esta expresión, yo te he dado todo para que lo puedas hacer. Coan daya poina. Por lo tanto, así como le ha enviado, llena tu frasco de aceite, yo te envío a Jesé, el de Belén. Porque he visto entre tus hijos, he visto entonces entre sus hijos al que quiero como rey. ¿Es en la casa de Jesús? He visto entre tus hijos al que yo quiero como rey, le dice el Señor. Samuel respondió, ¿cómo voy a ir? Si se entera Saúl, me matará. Este es otro también elemento aquí bastante durito, ¿verdad?
si se entera que llegó a llamarse Ayapotajina. Bueno, vamos entonces a mirar un poquitito más. Y decíamos que aquí no hay por qué sentarse en una lamentela, le dice Dios a Samuel. Va eren de la lamentat. Y esa que tenés que hacer una lectura de este contexto histórico, lo que está pasando Samuel, para poder afrontar, ¿verdad? Dios nunca permitirá que su obra muera con la muerte o el fracaso de un hombre. Si es obra de Dios, esto va a continuar. Si es obra de Dios, va más allá de cualquier hombre. Quizás Samuel estaba paralizado de luto por la trágica rebelión de Saúl. Pero Dios no estaba paralizado. Dios no está paralizado. Si es obra de Dios, va más allá de cualquier hombre. Quizás Samuel estaba paralizado de luto por la trágica rebelión de Saúl. Por la trágica rebelión de Saúl. Pero Dios no estaba paralizado. Entonces, ¿verdad? Ante una situación muy humana, ante una situación de relacionamiento con los demás, la pesa de continuar y anda porque tu y nos quedamos paralizados. Y aquí, de cierta manera, Samuel estaba paralizado de luto por esta trágica rebelión de Saúl. Pero Dios no por eso, entonces, se va a quedar, ¿verdad? La humanidad sigue, el mundo sigue, los hombres seguimos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que saber leer nuestra historia en este contexto histórico. En la medida que ella cuadra dentro de este contexto histórico, entonces ahí nosotros vamos a aferrarnos y vamos a decir, Señor, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor del día de hoy. Como siempre nos acompaña para dar pasos importantes, agigantados, diría yo, ¿verdad?, de nuestro camino de santidad. Hoy la palabra del Señor la tomamos del libro del Génesis. Estamos en el capítulo 27, del 1 al 5 y luego del 15 al 29. Cuando Isaac envejeció, sus ojos se debilitaron, tanto que ya no podía ver nada. Entonces llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, aquí estoy. Respondió él, ¿cómo ves? Continuó diciendo, Isaac, ya estoy viejo y puedo morir en cualquier momento. Por eso, toma tus armas, tu aljaba y tu arco, ve al campo y cázame algún animal silvestre. Después prepárame una buena comida de esas que a mí me gustan y tráemela para que la coma. Así podré darte mi bendición antes de morir. Y así continúa la historia. Después nosotros sabemos que la mamá llama a su hijo Jacob y sustituye. Es decir, aquí hay un engaño a través de la madre al padre Isaac, presentándole a Jacob como el hijo que recibirá entonces la bendición. Queridos amigos, esto es interesante, ¿verdad? Porque por una parte nos muestra un camino de cierta mentira, ¿verdad?, de parte de Jacob principalmente. También no solamente insinuado, sino que llevado a cumplirlo a través de su madre, de Rebeca. Pero aquí lo lindo, queridos amigos, es que en la medida en que nosotros descubrimos que estamos en la mentira, también tenemos que descubrir que después las consecuencias siempre son negativas, como sucedió con Jacob.
Él, para que pueda recuperar, después también tuvo que pasar las mismas consecuencias. El hombre que tuvo que ser y recibir también tantas mentiras, pero se tuvo que imponer, luchar, empeñarse para poder entonces, entre comillas, queridos amigos, pagar todo lo que él mismo había hecho como daño. La otra consecuencia es la división, que siempre hace que cualquier mentira produzca en una familia o produzca en una comunidad. Sabemos que después la rivalidad y la fuerza, ¿verdad?, que comenzó a crecer en la rivalidad entre Jacob y Esaú fue muy grande. Su hermano le quería matar, evidentemente, porque le había robado la primogenitura. Le había robado nada más y nada menos entonces que el hecho de recibir la bendición de su mismo papá Isaac. Y eso es también lo que sucede con nosotros. Pero como les estaba diciendo, para poder volver a recuperar esa amistad, para volver a recuperar a Yevape y Bahío Yapoepe, cuando no pian bellano, o Yapoana la Ipona mía con aye, o pealo Yapoa Jacob, hasta que de nuevo logra conquistar, ¿verdad?, la amistad o la relación, que no siempre las relaciones después cuando se cortan con las personas quedan tan bien. Pidamos entonces hoy al Señor que nos ayude, en primer lugar, a no mentir. Y en segundo lugar también, si tenemos esos errores, a saber surcir esas heridas y a volver a recuperar la relación con nuestros hermanos. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del Paí Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. Hola, mi nombre es Eric Costa y les quiero presentar esta canción que compuse para María. Se llama De tu mano María. Virgen María, servidora de Dios, santa, humilde, bellísima flor, en tu regazo queremos estar y en tu presencia a Dios alabar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que
que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá. Oh, oh, oh. Dulce mamá. Oh, oh, oh. Virgen María, tan llena de amor, eres ternura y caricia de Dios. En tu regazo queremos estar y en tu presencia, Dios, alabar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá. Oh, oh, oh. Dulce mamá. Oh, oh, oh. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Toda nuestra vida queremos a ti consagrar. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Toda nuestra vida queremos a ti consagrar. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Oh, toda nuestra vida queremos a ti consagrar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá. Oh, oh, oh. Dulce mamá. Oh, oh, oh.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y gusto tajina lleva 1 Samuel capítulo 16. Es la unción del rey David. Aquí nos muestra todo. Primero la mentela, Samuel, Doyeto, Papona, Ave, etc. Pero le dice bien el Señor, yo lo he rechazado. No porque yo le quiero rechazar porque es malo lo que sea, sino que porque no yapoy, la yapoanaguri. Tenía que haber hecho. Para eso yo le puse ahí como tendota. Y todos estos elementos tenemos que tenerlo en consideración nosotros. Después, ahora viene la segunda partecita. Llena tu frasco de aceite y parte porque yo te envío entre ovejas. Yo te envío aquí. Quiero que vos verdaderamente entonces lo sepas muy bien. Quiero que vos entonces, querido amigo, sepas que es el Señor. Es el Señor, el que nos, o mejor dicho, le envía, ¿verdad?, a alguien para que nos pueda anunciar, para que nos pueda decir, para que nos pueda ayudar, ¿verdad?, a nosotros a hacer caminos. Porque he visto entre sus hijos al que quiero como rey. He visto entre sus hijos al que quiero como rey. Entonces, ¿cómo puedo ir, verdad?, ante esta situación, va a decir después. Pero sin embargo el Señor le está mostrando. Esas son las famosas causas segundas, ¿verdad? Upeyo la oña de Yahana, upeyo la oña de Ñantendea. Les envío a Isaí de Belén. El próximo rey de Israel se encontraría entre sus hijos. Entre sus hijos, es decir, entre los hijos de Isaí, Jesé. Los hijos de Isaí. Isaí era el nieto de Ruth y Bof. Aquí viene toda una genealogía también que es demasiado importante, ¿verdad? La genealogía de cómo Dios va actuando, cómo Dios se va universalizando, cómo Dios se va dando a conocer a todos, ¿verdad? Y esto también después es lo que quedará en el corazón, quedará impregnado aquí en el corazón de la Sagrada Escritura, que siempre va a insistir mucho en la comunidad, pero una comunidad siempre abierta a la universalidad, siempre abierta al catolicismo. Peago dice la católico. Yandego muchas veces no entendé, ya lleva ni pe palabra católico. Dice católico quiere decir el que tiene la capacidad de abrirse, de dialogar con el mundo, de dialogar con las personas, de dialogar con las propuestas. ¿Para qué? Y para poder encaminar y ayudar justamente a qué cosa, a la unidad de la comunidad que está buscando responder a eso que Dios le está pidiendo, que es la propia felicidad, ¿verdad? Entonces el catolicismo, el católico directamente está en contraposición en este sentido de terminología, todo lo que es sectario, a todo lo que es entonces grupito. Porque el grupito, ¿qué es lo que hace? Y ahí entonces vos te autoproclamás, vos decís lo que vos querés, lo que vos pensás. O sea, vos no te abrís, vos no escuchás cuáles son las normas, ¿verdad?, en las que nosotros dialogamos, nos ponemos de acuerdo y caminamos juntos. El sínjodo, ¿viste? De ahí viene, por ejemplo, la palabra sínodo, ¿se dan cuenta? El sínodo solamente hay en una iglesia católica, puede haber un sínodo. Porque en las sectas no pueden tener sínodo, imposible es caminar juntos en la secta, porque cada uno pues piensa y dice lo que le conviene y lo que quiere, ¿entienden? Pero todo esto nace, esto estamos haciendo un poquitito nada más de historia, ¿verdad?, desde un aspecto que después se le fue llamando protestantismo, ¿verdad? Protestar, o sea, ir contra los principios católicos de la universalidad. Y entonces por eso después se vuelve secta, porque se encierra en sí mismo. Porque le exige, porque le pide, ¿entienden? Le pide justamente el tener la unidad, buscar la unidad. Y entonces ahí ya vienen miles de factores que después nosotros ya no vamos a poder entrar en todos los factores para cada secta que existe, ¿verdad? Y bueno, así es. Y eso es lo que le está diciendo aquí, ¿verdad?
Entonces unge, va y unge, llena tu frasco de aceite y parte. Llena y vete, porque yo te envío, porque he visto entre los hijos de Jesse al que quiero como rey. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Ezequías estaba a punto de tirar la toalla y pagar el tributo que Sennacherib exigía para no invadir la ciudad sitiada desde hacía varios meses. Pero esa noche el profeta Isaías le insistía en que continuara confiando porque Yahvé le había prometido que el soberano de Asiria no entraría en la capital de Judá. De pronto un mensajero entró resollando a la sala del trono para comunicarle al rey que en el campamento enemigo se escuchaban gritos y lamentos. El monarca y el profeta salieron apuradamente y desde la muralla observaron cómo los asirios empezaban a desmantelar las tiendas y cuando despuntó el sol, el ejército rival en desordenada formación comenzó a retirarse, pero dejó en la explanada a 185,000 cadáveres de soldados que habían sucumbido debido a una epidemia de disentería desatada una semana antes, pero cuya existencia ocultaron en ese lapso para no envalentonar al pueblo que estaba encerrado dentro de esos muros. Desde ese momento Ezequías no volvió a mover un dedo sin consultar a Isaías. Isaías, nacido aproximadamente en el año 760 a.C., era de estirpe real, pero reclutado por Dios cuando contaba 20 años, empezó su vida pública el mismo año en que su primo, el rey Osías, murió y la emprendió entonces contra los reyes disolutos y la opresiva clase pudiente de Israel que adoraban a otros dioses y se enriquecían a expensas de los más pobres, y les vaticinaba a ellos, según la palabra del Señor, que si no enderezaban el camino, el país sería devastado y el pueblo llevado al exilio. Pero al mismo tiempo anunciaba que he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un niño a quien llamarán Dios con nosotros, en alusión clara al Mesías que nacería 700 años después y que redimiría al mundo e instauraría el reino de Dios para todos. A lo largo de su libro fue dejando señales inequívocas sobre nuestro Señor Jesucristo, como por ejemplo en el capítulo 53, describe con tal vividez la pasión y muerte del Salvador, que da la impresión de que los hechos se desarrollan con base en el texto de Isaías, como si fuera un guión cinematográfico. Con razón, San Jerónimo llamó a Isaías el evangelista del Antiguo Testamento, y los judíos lo reconocen como el profeta mayor. Isaías fue el faro que iluminó durante medio siglo al pueblo judío, a lo largo de los reinados de Osías, Jotán, Acaz y Ezequías. Y en ese lapso se erigió como el paladín de la justicia social y en su mensaje, que parece escrito para la sociedad actual, conminaba a los poderosos a que fueran justos para pagar a los asalariados, que compartieran sus riquezas con los pobres y que practicaran la caridad y la misericordia con los más desvalidos, o sea, viudas, huérfanos, ancianos, extranjeros y siervos. La tradición afirma que al poco tiempo de haber asumido el poder el rey Manasés, que gobernó 55 años y se le considera como uno de los más perversos de la historia de Israel, Isaías lo atacó frontalmente y en respuesta el malvado monarca ordenó su muerte. Entonces el profeta huyó y cuando estaban a punto de capturarlo, se escondió en un tronco hueco, pero fue en vano, porque sus persecutores, al darse cuenta, cerraron el árbol con Isaías adentro y lo partieron en dos. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Isaías que nos dé fortaleza para defender con valentía y entereza a los débiles y a los desamparados.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Y tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Aleluya, aleluya, aleluya a ti, Señor. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Tú eres santo, santo, digno de adoración. Aleluya, aleluya, tú eres digno de adoración. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Julio, Evangelio según San Juan. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible.
Acompaña en este viaje el Padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando nosotros sobre este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 16, este versículo 2. Samuel respondió, ¿cómo voy a ir? Si se entera, Saúl me matará. Pero el Señor después le va a replicar, ¿verdad? Y va a continuar. Llevarás contigo una ternera idea. Es decir, vamos a buscar una estrategia. Andas ahí la Ñande Yara oye llanto, bebé, lleva ña ponando porque catuña ñesa ni más. Decíamos que pudo haber sido también ese problema que sintió Samuel. Ay, cobre coina bebé, ¿verdad? Y hay todo un bagaje por detrás. Ese bagaje que no es fácil de afrontar. Y porque ya tuvo experiencia y son experiencias negativas. Experiencia en que confió, en que ungió, a pesar de que no era él tampoco, ¿verdad? El que tenía que elegir, porque algo, oye, un montón de dinero, ellos va a llevar JC, aquí mismo le dijo de nuevo, llena tu frasco de aceite y parte, obedece, porque aquí la Biblia siempre insiste en el Shema Israel, escucha, obedece, en Duna Beñán de Yara, va ese picolán en Hindú, porque el Hindú, queridos amigos, va muy unido con el obedecer. Porque no es entonces lo que algunos piensan. Piensan que la religión, religarte quiere decir volver a unirte a tu esencia. Pero peana con eres hinduana para poder unirte a tu esencia. Upeaco dice, eguapuja e calculaya, ñante. Eguapuja calculaco dice, y que vende a puntume, y que vende a came, y que vende a coebe. Los griegos ya decían, conócete a ti mismo. Sócrates y más. Eso ya está antes incluso del Evangelio. Esto ya estamos en el año 400 antes de Cristo, ¿entiendes? Conócete a ti mismo. Yaicuara, Mabañandé. Porque en la medida en que Ñandé llegó a Mabañandé, entonces podemos decir, pero yo soy quién en este mundo tan infinito. Como ahora, por ejemplo, ¿verdad? Ese documento tan lindo, Laudato Si, ¿se acuerdan? Ya hace unos añitos que el Papa Francisco escribió, uno de los primeros que escribió el Papa Francisco. Justamente nos invitaba a entender y a saber quiénes somos nosotros, a responder a esta pregunta existencial nuestra. ¿Quién es el hombre? ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy parado? Y entonces desde aquí podemos afrontar y desde aquí podemos mirar quiénes somos nosotros. Así que, queridos amigos, es esencial y fundamental, ¿verdad? Que nosotros tengamos esta imagen de un Dios que por una parte nos da todo, por otra parte también mirar y conocernos a nosotros mismos y decir, bueno, somos limitados. Pero Dios tampoco por eso no nos abandona, sino que al contrario, es por eso que justamente está caminando con nosotros, nos ayuda porque quiere que nos realicemos. Aquí hay actitudes, y eso es lo que fuimos viendo durante todas estas reflexiones. Hay actitudes, en realidad la palabra de Dios insiste mucho en las actitudes o en las respuestas nuestras. Por eso el Shema Israel tiene dos elementos esenciales. Por una parte, el Shema quiere decir escuchar.
escuchar. Pero escuchar quiere decir sobre todo entonces ella mindu y cuami mabande ella poa lleva vender a ver es una evaluación en síntesis de tu propia vida, conocerte a vos mismo. Pero por otra parte, el Shema Israel después quiere decir, una vez que vos te conoces, que puedas obedecer. Ay, ay, ay. Mi Dios y Señor. Ponen vos ahí. ¿Cuánto? Y así en la medida en que nosotros obedecemos, queridos amigos, nosotros podemos también, ¿verdad?, responder a eso que el Señor nos está pidiendo. La única manera como no vamos a temer, porque aquí también decimos que se ve un poco la dificultad de Samuel. Entero que te hago ya guille. Y ande pues a mí en síntesis, ¿verdad? Pero sobre todo cuando vamos a jugarnos por la verdad. Yo no sé, ¿verdad?, si todos, ¿verdad?, podríamos tener esa capacidad de decir la verdad. Así que la verdad. Y más todavía nosotros, ¿verdad?, nuestra característica, el famoso país de amigos, ya digo, pues yo no sé si es país de enemigos o somos más enemigos entre nosotros, ¿verdad? Pues si yo te digo, ambos yuruje una mentira, entonces quiere decir que no te estoy ayudando a crecer. Y no estoy ayudando a crecer a la comunidad. Ojo por ambas. Y por ambas, y por ambas. Tuishai mondad, tuishai yaput, tuishai pocane, tuishai sobrefactura, tuishai mayo, para llevarlas a pillar. Pero sin embargo, nosotros sí, todo bien. Y como solemos decir, ¿verdad?, ¿cuántas veces nosotros dijimos, ¿verdad?, con mucha facilidad, ñaña cainte? ¿Saben qué? Ñaña cainte, justamente a aquellas personas que nos hacen el mal. A esos que nos están llevando hacia la pobreza, ñande tuishá, ñaña cainte, tuishá, autoridad. Y entonces, queridos amigos, es demasiado importante la palabra de Dios, como nos invita, ¿verdad? Es tan profunda, pero tan exigente. Y por eso que tenemos que mirar, tenemos que sentarnos, ligarnos a nuestra esencia, ligarnos a Dios. Y así entonces vamos a poder seguramente que por lo menos cambiar un granito de arena. Ya yeruremina peñan de yarabe. Hañan de hoy, ya yepitazo, ya guatayeva. Peñan de yara o yerure haisañante. Y bueno, les dejo la bendición del Señor en el día de hoy. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.